Bienvenidas y bienvenidos al segundo taller de la Hackathon UCSC 2020. En este taller profundizaremos en los primeros pasos del Design Thinking, las etapas de empatizar y definir. Repasemos nuevamente las etapas. Si bien se muestra como un proceso lineal, recordemos que no lo es. Se puede iterar en cualquiera de las etapas y profundizar en nuevos elementos que encontremos en las distintas fases. A continuación, veremos los contenidos que trabajaremos en este taller. Identificación de usuarios a través de un mapa de actores, la inmersión preliminar a través de investigación exploratoria, inmersión en profundidad a través de entrevistas, el mapa de empatía que realizamos en el taller anterior y análisis y síntesis para la búsqueda de insights. Primero repasemos lo básico para ser empático. Observar. Mira a los usuarios y su comportamiento en el contexto de sus vidas. Involúcrate. Genera una conversación. Esta puede ser muy valiosa para el proyecto. Mira y escucha. Lo mejor siempre es combinar dos cosas, la conversación y el engagement. Como diseñador de soluciones, los problemas que tratas de resolver no son los tuyos, son los problemas de otras personas. Para diseñar para estas personas debes adquirir la empatía por lo que ellos son como personas y lo que es importante para ellos. La empatía es el elemento esencial del proceso de diseño. Entonces entras en un estado de observación, que es el modo empatía. Básicamente es el trabajo que haces para entender a los usuarios dentro del contexto del cual estás diseñando soluciones. Es el esfuerzo para comprender las cosas que hacen y por qué las hacen, sus necesidades físicas y emocionales, cómo conciben el mundo y qué es significativo para ellos. Son las personas en acción las que inspiran al diseñador y direccionan una idea a una idea en particular. Esta etapa se llama immerse o inmersión, ya que el diseñador debe hundirse en un mar de aprendizaje. Además, recordemos los desafíos. Las soluciones se deben enmarcar dentro de estos dos contextos, comercio y salud. Sin embargo, no hay límite dentro de estas. Con la herramienta Stakeholder Map, el objetivo es mapear quién es quién en nuestro sector, identificando los posibles grupos de interés, de poder o necesidad, para poder analizar cómo pueden influir en nuestro proyecto, cómo se relacionan o nos relacionamos entre sí, o determinan el grado de influencia entre todos. Pero lo verdaderamente interesante es poder establecer una conexión o relación estratégica con cada uno de ellos. A continuación, te mostramos un mapa de actores del programa Elige Vivir Sano de Estación Central. Si pueden observar, los stakeholders internos están asociados principalmente a personas, familias, niños, adultos y algunas otras personas relacionadas con el proyecto o el programa en este caso. Luego tenemos los stakeholders externos que están asociados principalmente a instituciones de soporte del proyecto. Todos ellos deben tener relación unos con otros, pero más cerca del centro son los más relevantes y los que tenemos que poner mayor foco. A continuación mostramos un ejercicio el cual deben desarrollar, identificando a lo menos 5 stakeholders asociados al producto o servicio que ustedes quieren desarrollar. Para enfrentar un reto de diseño, debemos conocer bien a las personas. Por ello, empatizar es el primer paso y está dentro de inmersión. Empatizar es porque debemos dejar atrás todos nuestros supuestos e ir con la curiosidad que tiene un niño por aprender todo. Por ello es importante tener desarrollada nuestra capacidad de observación, que no es igual que mirar. La fase de inmersión se desagrega en dos formas. Una inmersión preliminar, porque muchas veces no conocemos el problema. Nos aproximamos al problema para adoptar diferentes perspectivas. Luego viene la inmersión en profundidad, que tal como su nombre lo dice, es para ahondar en el contexto de las personas que enfrentan día a día el problema. Este es el problema que intentamos resolver. Dejamos atrás los productos y nos enfocamos en la persona. Se pueden utilizar diferentes técnicas para realizar una inmersión en los contextos de interacción del uso de productos y servicios explorados en el proyecto. Algunas de ellas son procedentes de la antropología o psicología, tales como entrevistas, sesiones generativas, diarios de campo, entre otras. Cada técnica es seleccionada en función de lo que desea el proyecto, tal y como se muestra en el cuadro que están viendo.
Los participantes en las interacciones son abordados en el campo de estudio para contextualizar sus deseos, necesidades y valores. ¿Qué buscamos y cómo agruparlo? Con un mapa de empatía podemos organizar nuestra investigación. Se representa el sentir, hacer, decir y pensar de las personas. Los insumos que podamos rescatar mientras profundizamos podrán ayudarnos a buscar insights para definir de mejor forma nuestro proyecto. Esto lo trabajaremos más adelante. La inversión preliminar nos lleva desde la superficie hasta el fondo. Son parte de la inversión preliminar el replanteamiento, la investigación exploratoria y la investigación documental. La investigación se debe basar tanto en referencia de las tendencias sobre el tema en el país y en el extranjero, como también tiene en cuenta los insumos similares que puedan ayudar en la comprensión del tema a ser trabajado. De este modo, la inversión preliminar es responsable de definir el alcance del proyecto y sus fronteras, además de identificar los perfiles de usuarios y otros actores clave que deberán ser trabajados. Es el momento de demarcar también las áreas de interés para su exploración y proveer insumos para la elaboración de los temas que serán investigados en la inmersión en profundidad. Para la hackathon definiremos como relevante la investigación documental. Ahora, ¿qué es la investigación documental? Es una técnica para recabar información sobre el tema del proyecto en diversas fuentes de internet, como websites, libros, revistas o cualquier otro que sea relevante para el proyecto. ¿Cuándo lo usamos? Para obtener información de otras fuentes, más allá de los usuarios y los actores involucrados directamente en el proyecto. ¿Cómo lo usamos? Se crea un árbol de temas relacionados al asunto principal para dar inicio a la investigación. Debemos buscar fuentes y citas. Es muy importante registrar el título que resume la información, una breve descripción de la información, la fuente y la fecha también de investigación. Estos datos serán comparados con la investigación que se realiza en el campo o con el proceso de entrevista durante la inmersión en profundidad. Permite la identificación de estándares y oportunidades que serán explorados en las siguientes fases del proyecto. Luego de la inmersión preliminar llegamos a la inmersión en profundidad. La etapa de inmersión en profundidad parte de la elaboración de un plan de investigación, el cual incluye una planificación de la investigación, listado de personajes y actores clave para nuestro proyecto, y análisis de los escenarios que deberán ser desarrollados posteriormente. Centraremos esta etapa en la generación de entrevistas. ¿Qué son las entrevistas? Es un método que busca, en una conversación con el entrevistado, obtener información a través de preguntas, historias, entre otras técnicas. Las informaciones buscadas tienen relación con el proyecto, pero también con temas centrales de la vida de los entrevistados. ¿Cuándo podemos usarlas? Las entrevistas son particularmente útiles para conocer la historia por detrás de la experiencia de la vida del entrevistado. El entrevistador debe estimular al participante a explicar los porqués de esos relatos para que logre comprender el significado de la historia. A través de las entrevistas es posible expandir el entendimiento sobre comportamientos sociales de los usuarios. Cuando lo usamos, debemos conectarnos con el cliente o usuarios en un contexto asociado al tema del proyecto y hablar sobre asuntos relevantes siguiendo un protocolo predeterminado. ¿Por qué es importante preparar una entrevista? El tiempo que pasamos con los usuarios es preciado y necesitamos sacarle el mayor provecho. Tengamos claro que nunca debemos renunciar a nuestra responsabilidad de prepararnos para una entrevista, aunque siempre permitiendo que la espontaneidad y la conversación sean fluidas o sin una estructura alguna. Mientras más avanzado el proyecto, más planificada la entrevista debe estar. ¿Cómo preparar una entrevista? Haz un brainstorm de preguntas. Escribe todas las preguntas potenciales que el equipo pueda generar. Se debe tratar de construir ideas sobre las ideas de otros para resaltar áreas y temas relevantes. Identifica y ordena los temas. Es básicamente identificar y agrupar los problemas en grandes áreas o temas relevantes. Una vez hecho esto, se debe permitir que la conversación fluya para determinar una dirección específica para elegir. Esto hará posible estructurar la dirección o tema de la entrevista, haciéndola más amigable con el usuario y más efectiva, ya que evita poner una entrevista desordenada y sin enfoque. Refina las preguntas. Una vez que las preguntas se hayan agrupado por tema y orden, se podrá encontrar que hay áreas de conversaciones redundantes o repetidas. También es probable que existan preguntas extrañamente fuera de lugar. Es importante hacer una limpieza para asegurar de llevar una entrevista bien planificada, con suficientes preguntas ¿por qué?, suficientes cuéntame sobre la última vez que, y suficientes preguntas directas como el usuario siente. Como hemos conversado, el proceso y su planificación son muy importantes.
Seguir una estructura nos permitirá que el cliente o usuario pueda tener mayor confianza a la hora de contestar sus preguntas o exponer sus experiencias. De esta forma podemos llegar a explorar sus emociones y motivaciones, que son fundamentales para que la solución que creamos se ajuste a sus necesidades. Como hemos hablado antes, pregunta por qué. Aun cuando creas que sabes la respuesta, pregunta a la gente por qué hace o dice algo. Las respuestas pueden sorprenderte. La conversación que parte de una pregunta debería continuar por el tiempo que sea necesario. Incentiva las historias. Sin importar si las historias que la gente cuenta son reales o no, nos revelan lo que la gente piensa del mundo. Haz preguntas que incentiven a la gente a contar historias. Pon atención al lenguaje no verbal. Sé consciente del lenguaje corporal, de los gestos y de las emociones del cliente. No le temas al silencio. Los entrevistadores frecuentemente sienten la necesidad de preguntar algo más cuando hay una pausa. Si permites que se haga silencio, la persona puede reflexionar sobre lo que acaba de decir y revelar algo más profundo. No sugieras respuestas, aun si la persona hace una pausa antes de responder, no la ayudes sugiriendo una respuesta. Sin quererlo, esto podría llevar a que la gente responda de manera de confirmar tus expectativas. Haz preguntas de manera neutral. ¿Qué opinas de comprarle un regalo a tu mascota? ¿Es mejor que cierto que ir de compras es estupendo? Porque la primera pregunta no implica que haya una respuesta correcta. No hagas preguntas binarias. Las preguntas binarias pueden ser respondidas con una sola palabra. Tú prefieres invitar a una conversación basada en historias. Haz una pregunta por vez, una persona a la vez. Resiste la urgencia de emboscar al usuario. Ocasionalmente pueden entrevistar de 2 personas. Por lo tanto, deben planificarse y turnarse para generar preguntas. Asegúrate de estar preparado para documentar. Siempre entrevista en pareja. Si no es posible, debieras usar una grabadora. Es imposible involucrarse con el entrevistado y tomar notas apropiadamente al mismo tiempo. Luego de levantar toda la información y también luego del proceso de entrevista, es importante compartir experiencias. Recolecten todas las observaciones y transmitan todas las historias que tengan de cuando vieron y escucharon mientras trabajaban con los usuarios o clientes. Cada miembro del equipo debe contar historias sobre el usuario y compartir sus notas mientras los demás crean frases relevantes, conceptos, sorpresas y otras cosas interesantes. Debiera haber una frase relevante por POSIT o alguna otra herramienta que se transformará en parte importante para la siguiente etapa. Revisemos nuevamente el mapa de empatía. ¿Qué es? Es una herramienta de síntesis de informaciones sobre el cliente que permite visualizar lo que dice, hace, piensa y siente. Ayuda a ordenar los datos de la fase de inmersión al dar salida a situaciones de contexto, comportamientos, preocupaciones y hasta aspiraciones del usuario o los actores estudiados. ¿Cuándo usar? Cuando hay mucha información de campo y es necesario organizarla para generar una mejor comprensión del público objetivo para ganar empatía. ¿Cómo lo ponemos en práctica? El siguiente paso es crear un diagrama. Existen varios tipos como revisamos anteriormente. En este caso estamos diseñando el de 8 áreas. La parte superior se reserva para la caracterización del cliente investigado, donde está su nombre, características personales, renta, entre otras cosas. Cada área del diagrama debe contener las siguientes preguntas. ¿Con quién vamos a empatizar? Identificar la persona y su situación actual. ¿Qué necesitan hacer? La necesidad de la persona. ¿Qué ve el cliente? Descripción de lo que el cliente ve en su ambiente. ¿Qué dice el cliente? Ejercicio para entender de qué forma el cliente piensa. ¿Qué hace el cliente? Entender cómo actúa el cliente en público y en privado. ¿Qué escucha el cliente? Descripción de cómo el ambiente influencia al cliente. ¿Qué realmente piensa y siente el cliente? Ejercicio para entender cómo funciona la cabeza del cliente. Dentro de esta última, debemos identificar cuáles son las dificultades o esfuerzos del cliente, descripción de las dificultades vividas por el cliente a lo largo de la experiencia y cuáles son las conquistas o resultados del cliente, descripción de los aspectos positivos y prometedores desde la óptica del cliente. Es preciso notar que pensamientos, creencias y sentimientos y emociones no se pueden observar directamente, solo puede resaltar a la vista cuando se pone cuidadosa atención a las pistas. Presta atención al lenguaje corporal, al tono de voz y a la elección de ciertas palabras. Identifica necesidades, son requerimientos humanos, físicos o emocionales,
y cosas que el usuario quiere lograr. Las necesidades ayudan a definir los desafíos del diseño. Recuerda que las necesidades son verbos, actividades o deseos en que el usuario puede necesitar ayuda. No son sustantivos como soluciones. Identifica las necesidades directamente de los rasgos notados en el usuario o contradicciones entre los temas distintos, como por ejemplo lo que dice y lo que hace el usuario. Escribe o anota las necesidades a un lado del mapa de empatía. Identifica insights. Un insight es descubrir algo inesperado o tener una idea para responder de mejor manera un desafío de diseño. Estos insights generalmente nacen de dos contradicciones entre atributos del usuario, dentro de un cuadrante o en cuadrantes distintos, o al preguntarse por qué. Cuando notas un comportamiento particular, escribe o anota potenciales insights a un lado del mapa de empatía. Una manera de despertar la creatividad es capturando tensiones y contradicciones durante el trabajo. Como revisamos en el taller anterior, podemos ver el ejemplo de Silvia, una emprendedora de 35 años. En resumen, ella quiere tomar una decisión con respecto a su emprendimiento. Observa que otras personas han abierto empresas y utilizan tecnologías para difundir y comercializar. Comenta que es complicado vivir del emprendimiento, pero cree que puede lograrlo al igual que otros. Se encuentra muy motivada por conocer de negocios, busca información y oportunidades por distintos medios. En el medio se comenta que el empleo se ha vuelto difícil y que hay oportunidades para generar emprendimientos. Con respecto al ejercicio, te solicitamos que generen un mapa de empatía en base al contenido expuesto, desarrollar entrevistas con sus clientes usuarios basados además en el mapa de actores relevantes. Después de las etapas de recabar datos en la fase de inmersión y también con la entrevista, los próximos pasos son el análisis y síntesis de la información recolectada. Para esto, los insights son organizados para proporcionar estándares y para crear desafíos que ayuden a la comprensión del problema. Recordemos que un insight es descubrir algo inesperado o tener una idea para responder de mejor manera a un desafío de diseño. Una herramienta que puede ayudarlos son las notas de insight. Las notas de insight son reflexiones basadas en datos reales de la investigación documental y también las entrevistas. Estas son expuestas en tarjetas o POSIT u otra herramienta que ustedes quieran utilizar para facilitar la consulta rápida y su utilización. Suelen presentar un título que resume los hallazgos y el texto original recolectado en la investigación con su fuente. Además puede tener otras codificaciones como el lugar, el momento o la persona que entrevistaron. ¿Cuándo se utiliza? Durante las reuniones de creación o ideación. Recuerden que no es necesario elegir apenas un insight para crear la solución. ¿Cómo lo utilizamos? A lo largo de la investigación se van identificando cosas relevantes para el proyecto. Generalmente las notas de insight son creadas cuando repasamos lo que se vio y escuchó en el contacto con el usuario o el cliente. Otra forma de levantar insight puede darse a lo largo de la inmersión durante las reuniones del equipo del proyecto, cuando las experiencias de todos son expuestas. Así damos por finalizado el taller de empatizar y definir, las primeras dos etapas del Design Thinking. Recuerden que una buena investigación nos llevará a una buena definición del problema. Esta definición del problema nos permitirá generar una idea acorde a las necesidades del cliente. En el siguiente taller revisarán la etapa de ideación, donde deberán seguir explotando la creatividad para conseguir la mejor solución. Buena suerte y nos vemos.